El agradecido de verdad soy yo, que hayan contado con nosotros. Yo soy nada más que una muestra de todo el equipo que ha estado detrás en el trabajo que hemos presentado y evidentemente también en las conclusiones que hemos resumido para compartirlas hoy aquí en términos de eso, de compartir y tratar de debatir sobre una polémica que nos llega pues muy de cerca y lamentablemente pues, con las armas de defensa que nos quedan cuando de tratar con la administración tributaria se refiere. Yo quería empezar un poco matizando el título de la ponencia, porque la ponencia se ha planteado en términos de la fiscalidad del agua y digamos que, hombre, ese componente tan genérico es tremendamente agresivo, ¿no? Es muy ambicioso. La fiscalidad del agua implica muchísimo más que lo que verdaderamente nos preocupa ahora, que es las implicaciones que tiene en el ámbito fundamentalmente de las personas físicas que obtienen rendimientos por sus participaciones en las organizaciones peculiares que tiene todo lo que rodea al agua, que vienen a ser pues las comunidades de agua fundamentalmente. Y así es como de alguna manera pues he introducido el esquema para poder entender del por qué surge la polémica en primer lugar y cuáles pueden ser quizás algunas líneas de solución, con las dificultades que tiene la línea de solución de cara a plantear una posible final postura a adoptar por parte del sector, que pueda o no estar consensuada, pero que evidentemente termine por minimizar los riesgos, minimizar los costes. Yo con permiso me voy a levantar porque es que ha tenido un problema técnico, el ordenador de la pantalla está allí, el mío está aquí, no puedo pasar los dos a la vez, entonces para poder ver yo también esta, es por lo que voy a acercarme un poco más. ¿Entiendo? Bueno, pues en el ámbito de lo que yo les trataba de un poco delimitar, el inicio de todo el problema deriva por la titularidad de determinados derechos que se ostentan en las comunidades de agua, ¿no? Este quizás sea el punto de partida en el que nos enfrentamos. No estamos hablando de sociedades, estamos hablando concretamente de las personas físicas que tienen esos derechos y que obtienen rentas como consecuencia del uso que terminan dándole al agua, que no sea nunca el uso propio porque este queda excluido del ámbito del análisis, este no genera ningún problema tributario. Sabemos que nuestro REF pues ampara esa utilización sin ningún tipo de implicación y por tanto sería lo que en derecho tributario se conoce como un autoconsumo sin ningún tipo de trascendencia. En este esquema de titulares de derechos que son personas físicas y que obtienen agua, pues evidentemente entramos en una determinada polémica. Es que yo me he encontrado en alguna reunión previa que ha habido también en la Cámara con la sorpresa de tener que pagar por el rendimiento que obtenemos del agua. Yo creo que eso sí que queda claro. Es decir, si tenemos un rendimiento como consecuencia de una determinada variación patrimonial, de una determinada explotación de un derecho o como consecuencia de la realización de algún tipo de negocio, hombre, el IRPF no nos lo podemos saltar. Ayer empezó la campaña, como saben ustedes, y ahí pues tendremos el foco para tener que rendir las cuentas de las rentas que obtenemos. Yo creo que esto es un consenso general. Aquí no creo que haya ningún tipo de problema, ni se le esté planteando a la administración tributaria que nosotros, donde me voy a incluir, ustedes son los implicados, no queramos darles cuenta de esas rentas que obtenemos del agua. Quizás lo que sí es verdad es que hay que de alguna manera analizar cuál es el importe de la renta que se somete a gravamen. O sea, cuánto es lo que en definitiva, dicho de otra manera, tengo que incluir en mi declaración de la renta derivado de esa explotación del agua, dicho de otra forma, ¿no? Y aquí es donde un poco se genera pues toda la discusión. Estamos de acuerdo en que si ganamos dinero como consecuencia del agua, siendo persona física, tendremos que rendir cuentas a Hacienda. El problema deriva en la forma de rendir esas cuentas porque tienen implicaciones tremendamente distintas. Nosotros nos hemos encontrado un poco para analizar la situación en que en el ámbito del IRPF saben ustedes que va a depender de la fuente de la renta la forma en que se calcula. Esto es una introducción general para poder situarnos. Si fuera una renta del trabajo, esto es fácil de entender, los ingresos que tenemos son nuestras nóminas, nuestras dietas, los premios que nos paguen, las indemnizaciones si no estuvieran exentas, y los gastos van a venir determinados por una serie de gastos que están tasados en la ley. La seguridad social, la mutualidad obligatoria de funcionarios, la colegiación, si fuera también obligatoria para poder ejercer el trabajo. En el caso de que estemos hablando del alquiler de inmuebles,
Los ingresos vendrían dados por la renta del alquiler, todo lo que percibamos del inquilino, y los gastos vendrían dados, bueno, por los que son necesarios para poder explotar el inmueble. Intereses de préstamos si los hemos pedido para comprar el inmueble, la amortización del inmueble, los tributos, el IBI, las tasas de basura. Ese sería el caso de una renta que deriva de la explotación de un inmueble. Si fueran acciones en sociedades, bueno, pues entraríamos en otra categoría de renta, que es el problema al que nos enfrentamos con el IRPF. Acciones en sociedades es, bueno, participar en el fondos propios de determinadas entidades. Y los ingresos que obtenemos ahí fundamentalmente son los dividendos. Lo ponemos como partida positiva y aquí fíjense ustedes que cambia, porque como gasto no vamos a poder incluir aquellos que casi siempre están relacionados. Pudiera haber intereses relacionados con la compra de esas acciones porque pedí un préstamo, pero no me van a permitir reconocer como gasto esos intereses. Solo puedo reconocer como gasto si el rendimiento se califica procedente de las acciones en unas sociedades, los que se correspondan con la administración y el depósito de esos valores. Seguimos y podemos tener otro tipo de alquileres. Es lo que se llaman los rendimientos de negocios, bienes muebles o minas. Y aquí nuevamente cambia la regla. Siguen siendo ingresos y gastos, pero lo que consideramos como ingreso es la renta del alquiler y aquí los gastos son todos los necesarios para obtenerlo. Podríamos también tener rentas derivadas de las compraventas. Un activo que nosotros tenemos, el típico es el del inmueble, y que vendemos. Y que por diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición me va a dar lugar a la renta que yo voy a declarar a la Hacienda, a la cuenta que yo le voy a presentar a Hacienda. Todo esto que es una introducción, quizás dirán ustedes, muy genérica y que nada tiene que ver con el agua, nos va a servir un poco para centrarnos porque la discusión está en determinar de esas categorías, hay muchas más en el impuesto, pero claro, no son relevantes. De esas categorías, ¿cuál sería la que nos correspondería a nosotros en el caso de, digamos, sacarle un rendimiento al agua que nos corresponde por nuestra participación en la comunidad? Claro, para la administración tributaria, bueno, está muy claro. Yo creo que ellos, bueno, ahora parece ser que no del todo y se abre una puerta y lo comentaremos al final, ellos lo tienen muy claro, pero es que lo tienen muy claro porque la mayoría de la doctrina lo apoya. La mayoría de la doctrina de la Dirección General de Tributos, que sería la propia administración, pero también es verdad que todo el recorrido jurisprudencial que ha habido de esto en tribunales menores e incluso algunas en la Audiencia Nacional, les da la razón. Y les da la razón porque para ellos la renta del agua es como si fuera un dividendo. Ellos entienden que los derechos que se ostentan de participación en la comunidad son derechos como los que tiene cualquier accionista en cualquier sociedad de capital. Claro, esto le deriva fundamentalmente por esa peculiaridad canaria que siempre tenemos de mencionar determinados aspectos que no se mencionan en el resto, y es otorgar a las comunidades de aguas de personalidad jurídica. Basándose en esa, digamos, nomenclatura jurídica, que es verdad, tienen personalidad jurídica, no van más allá. Nosotros hemos discutido mucho en la fase de estudio pues con los miembros de la Cámara y somos conscientes de que esas sentencias pues no han entrado a desarrollar de verdad como nos hubiera gustado todo el concepto que les ocupa, pero ellos se agarran al hecho de que estamos hablando, a pesar de que sea una comunidad, de un ente con personalidad jurídica, siendo personalidad jurídica tiene unos fondos propios y teniendo unos fondos propios lo que entrega el resultado de su actividad, pues es como cualquier otra entidad con fondos propios. Por tanto, sería un dividendo. A nosotros esto nos chocó muchísimo, ¿no? A ver si sale. Nos chocó muchísimo y empezamos un poco a ver si efectivamente el encaje normativo de las comunidades de agua con esa consideración de personalidad jurídica y la verdadera finalidad que les corresponde, pues, hombre, daría para un recorrido en la discusión con Hacienda para entender que eso no es así, porque nos perjudica, ¿no? Entonces, para SAP, pero nosotros tenemos que decir que es en contra de toda la doctrina imperante, el rendimiento del agua, la renta del agua, es una renta de un inmueble. Nosotros entendemos
y creemos que hay cierto consenso en ese sentido, no sé si habrá oportunidad para debate y podemos abrir esta consideración, entendemos que las comunidades de agua, esa personalidad jurídica que puedan tener no distorsiona la realidad, el trasfondo que tiene. Y el trasfondo que tiene no es otra que entender que no es dueña del agua, captada o por captar. La propiedad del agua, la titularidad del agua, le corresponde al titular de la comunidad, en la proporción que le corresponda. ¿De acuerdo? Porque la personalidad jurídica que se le otorgó en el año 56, si no recuerdo mal, en la ley de heredamiento, fue como consecuencia del contexto histórico y para permitir a unas comunidades que se constituían porque había un bien que era de varias personas, pero que funcionaba de manera distinta a una comunidad ordinaria. Esa comunidad, pues hombre, había obligación, como sigue existiendo, de aportar cuotas, de contribuir con los gastos para poder alumbrar el agua. No es lo mismo una comunidad ordinaria que se llama de un inmueble como este, donde 4 son los propietarios y por tanto hay comunidad y no tienen más obligación, que la titularidad de una comunidad de agua donde sí que hay esa obligación de estar contribuyendo para sostener los gastos y obtener el rendimiento. Siendo así, lo único que está permitiendo la comunidad de agua es llevar a cabo eso. En ningún sitio se concluye que por culpa de esa personalidad jurídica el agua cambie de titularidad. El agua sigue siendo propiedad de los comuneros. Y si el agua sigue siendo propiedad de los comuneros, el rendimiento que estamos obteniendo no es de la comunidad, es del agua, independientemente de la condición que tiene la comunidad de bienes. Y ahí es donde viene la importancia de entender qué es el agua desde el punto de vista de nuestro derecho, desde el punto de vista de nuestro Código Civil. Y nos deja claro que el agua es un bien inmueble, literal, no hay que interpretarlo. Tan es bien inmueble como que podemos inscribirlo en el registro de la propiedad. Tenemos esa facultad de inscribir nuestro derecho a obtener agua. No inscribimos nuestra participación en la comunidad. Y si estoy equivocado, corríjanme. Inscribimos nuestro derecho de agua. Y esto viene recogido pues, en la ley hipotecaria y en el reglamento hipotecario, donde se establece que es objeto de estas dos normas los bienes inmuebles. En consecuencia, si son dos normas con una tradición como la de ley hipotecaria, que bueno, está inalterada desde que se promulgó en el 40, y encima tiene acceso al registro de la propiedad, donde solo acceden los derechos sobre bienes inmuebles, desde nuestro punto de vista, estamos hablando del rendimiento de la renta que procede de un bien inmueble. A partir de aquí empiezan las discusiones, claro está. Porque encima nos estamos enfrentando no solamente a la administración, nos estamos enfrentando también a todo aquello que apoya a la administración, que son, insisto, todas las sentencias a las que hemos tenido acceso de los TCJ y también de la Audiencia Nacional. Claro, este planteamiento puede resultar muy razonable, pero hay que defenderlo, hay que defenderlo. ¿Cuáles son las consecuencias de estas dos formas distintas de ver la cuestión? Pues la consecuencia es que según Hacienda, según la Administración Tributaria, en sede del perceptor se va a tener que declarar los ingresos sin deducir ningún tipo de gasto. Por eso les puse el esquema inicial, para que entendieran un poco cuál era la importancia del asunto. Es decir, fíjense que estamos hablando de renta. El problema del IRPF es un impuesto que categoriza en función de la renta, en función de la tipología, de la fuente de la que procede. Y esa categorización nos va a la DI. Esa categorización nos va a determinar pues, la forma en la que tenemos que calcular el rendimiento, como les dije. Si Hacienda entiende que eso es un dividendo, lo primero es que usted va a percibir 100 y aunque haya gastado 120 porque son las cuotas a la comunidad, usted no puede dar de gasto 120. ¿Vale? Esa es la argumentación esencial. Y a partir de aquí, pues ya debatimos lo que ustedes quieran, porque me imagino que esto supone lo que supone, y supone la problemática que ha movido que estemos todos hoy reunidos para tratar este asunto. Y en sede del pagador, dado que son rendimientos de los que se categorizan como del capital mobiliario, están sujetos a retención. Entonces, ahora empecemos a ver la casuística, que igual si vemos aquí 60 personas, hay 60 casos distintos, para poder llevar a cabo, para poder implementar en la práctica el cómo retenemos
el importe que corresponda a cuenta del impuesto del perceptor y lo ingresamos en la administración tributaria. Pensemos evidentemente que si hay una organización empresarial que es la que está pagando las rentas, pues a lo mejor tiene facilidad para hacerlo. Pero si estamos hablando de una comunidad o estamos hablando de un pozo, se dificulta muy mucho esa labor, ¿no? Entonces es una cuestión de práctica la que nos impide incluso asumir una teoría como la de la retención, que la de la retención, sinceramente, en mi conclusión voy a decir que no es el principal de los problemas. Seguro que se podría analizar un procedimiento que ayude a minimizar el riesgo, porque la retención no es un impuesto pagado, es un impuesto a cuenta. De tal manera, no le preocupe a usted que si le retienen un 19% y en lugar de 100 le entregan 81, esos 19 se los pueden llegar a devolver posteriormente cuando usted en estas fechas presenta la declaración. Por tanto, ¿es un problema? Sí, pero menor. El problema mayor está en el hecho de que no le acepten reconocer los gastos, porque usted va a declarar por una renta que no ha obtenido. Y este es el problema en el que nos estamos encontrando. Desde nuestro punto de vista, con nuestra teoría, en el perceptor sí podemos deducir los gastos, porque hemos visto que en el caso de los rendimientos procedentes de bienes inmuebles, tanto si es por el alquiler, que esto ya es una cuestión a categorizar, pero tanto si es por el alquiler como si fuera por la venta, puedo deducir los gastos. En la venta, porque es precio de venta menos precio de compra. Y en el caso del alquiler, porque deduzco todos los gastos que son necesarios para su obtención. ¿De acuerdo? Esto en sede del perceptor, pero es que en sede del pagador no hay retención. Y no hay retención porque es un rendimiento del capital inmobiliario. Y si es un rendimiento del capital inmobiliario, lo es de carácter rústico y no están sujetos a retención los alquileres de bienes rústicos. Por tanto, se simplifica muy mucho también para el pagador entender que la naturaleza de la renta es la que le corresponde en función del tipo de bien del que estamos hablando, que me lo dice el Código Civil y el reglamento hipotecario y la ley hipotecaria. No nos estamos inventando, lo tenemos bien documentado. Claro, plantear esto así, hombre, resulta, como digo, puede llegar a ser atractivo, puede llegar a ser una solución, puede llegar a ser, no sé, se acabó el problema y ya estamos todos en el ámbito de lo que nos corresponde. Pero la administración tributaria está, pues de alguna manera, posicionada en lo que le corresponde, que es recaudar, ¿vale? Y encima cuenta con el apoyo de la jurisprudencia, ¿vale? Hacer valer este argumento, pues no es fácil. Hacer valer este argumento requiere, pues, de un conflicto que ya pudiéramos mucho enfrentar, porque tiene los costes de la transacción del conflicto. Si nos han levantado un acta, tendremos que avalar, pagar, para de alguna manera garantizar la deuda y alargarnos en el procedimiento, pues todo lo que sea posible hasta llegar a una instancia que todavía no haya valorado el asunto, que es el Tribunal Supremo. Entonces, esta es la situación que tenemos. Esto es lo que hay ahora mismo. Tenemos unos partícipes en unas comunidades, personas físicas, insisto, que están sometidos al impuesto sobre la renta a las personas físicas, por tanto, son personas físicas residentes fiscalmente en España y que obtienen un rendimiento por el agua que les corresponde de su participación en la comunidad correspondiente. La administración tributaria está regularizando porque evidentemente entiende, con buena letra, que el rendimiento hay que declararlo. El problema está en cuánto y cómo es lo que hay que declarar, porque considera que estamos ante un dividendo, como cualquier otra entidad, y no nos deja deducir los gastos. Y además somete a retención al pagador, pues a cuenta del impuesto que yo tendría que declarar, o el perceptor tendría que presentar el año siguiente. Y la otra teoría, que es la que nosotros mantenemos y que de alguna manera hemos suscrito en el dictamen que hemos editado, es entender que esa realidad de personalidad jurídica que le corresponde a la comunidad de bienes no distorsiona, por un lado, el que estemos ante una titularidad de comunidad para poder llevar a cabo la obtención de un derecho que es el agua, y que ese agua en ningún momento es propiedad de la comunidad. Por tanto, a mí la comunidad no me da el agua ya me viene como consecuencia de mi propiedad sobre la misma. Siendo así, da igual la condición de persona jurídica, yo estoy obteniendo rentas del agua.
El agua tiene la condición de bien inmueble, por tanto la renta procede de un bien inmueble. Y ahí tendríamos la posibilidad de ajustar lo que yo obtengo, ingresos con gastos, respecto de lo que le declaro a la administración tributaria. Pero esto, insisto, si estuviéramos simplemente discutiendo con Hacienda, pues oye, se puede llegar a plantear. Vámonos a un tribunal regional, administrativo, a ver qué dice, vámonos a la primera sentencia del TSJ, a ver qué dice, y bueno, y es un criterio, no es la primera vez que pasa, es un criterio de la administración frente a un criterio del administrado. Veces gana la administración, veces gana el administrado. Lo que no tiene demasiado sentido, si ustedes me preguntan, es plantear pues un conflicto en los términos que está actualmente la doctrina. Ahora bien, no tuve oportunidad, porque por problemas de agenda no pude asistir, también me invitaron. Hubo una reunión con los responsables de la administración tributaria en Canarias, se le planteó la problemática. Tengo entendido que lo que se hizo fue un poco, poner de manifiesto lo que podría llegar a suponer para determinadas unidades productivas el hecho de que digan, si no me permite deducir los gastos y encima tengo que pagar impuestos, pues evidentemente me va a salir más rentable parar la actividad y no elevar agua, porque ¿para qué hacemos esto? Con las consecuencias que evidentemente eso tiene para todos, ¿no? Y en esa reunión, pues la administración se planteó lo que está diciendo en términos estrictos como consecuencia de los argumentos que ya le he adelantado. O sea, seguía manteniéndose que la ley es la ley y que si no gustaba, pues que habría que cambiarla, ¿no? Bueno, pues hasta cierto punto tienen razón. Pero abrieron la puerta a una posibilidad que, según me cuentan, yo creo que no es del todo mala, y así lo manifesté esta mañana. O sea, yo creo que esta solución de un posible cambio en el criterio administrativo, hombre, nos podría ayudar, porque no nos da la razón, entendiendo que lo que se está es explotando un bien inmueble, pero coge una vía que permite considerar los gastos en la determinación del beneficio. Entonces, nosotros habíamos dicho al principio que una de las categorías de renta vienen por el arrendamiento de bienes muebles, por la explotación de bienes muebles, ¿vale? Es lo que en la ley se corresponde con el artículo 25.4 y entiende como arrendamiento de negocios, de bienes muebles o de minas. Y dirán ustedes, ¿y qué más da? No, pues sí da, porque si de alguna manera esta es la categoría de renta que Hacienda ya empieza a reconocer, oye, la ley permite la deducibilidad de los gastos. Por tanto, estamos en los mismos. ¿Qué más da que no sea inmueble? Aquí lo que interesa es que podamos declarar lo que efectivamente obtenemos y que nos permitan deducir los gastos que son necesarios. Eso hay que decirlo también, no todos los gastos vamos a poder deducir, pero sí todos aquellos que son necesarios para la obtención de los ingresos, de manera que se dé un fiel reflejo de cuál es la renta que yo he obtenido. Esta teoría, bueno, pues de alguna manera permite eso. Si este es el camino que va a adoptar la Inspección de Hacienda a través de su órgano rector, que es la agencia tributaria, pues yo sinceramente creo que habría que explotarlo. Habría que explotarlo de alguna manera y habría que trazar las líneas del futuro sobre una base de estas características. ¿Qué pasa? Bueno, que está a medio camino. O sea, la teoría nuestra permite la deducibilidad de gastos y no soporta retención, por tanto el pagador no está sometido a ninguna obligación. Esta teoría permite la deducibilidad de gastos, pero obliga al pagador a tener que retener. Si se fijan ustedes en un ámbito de recaudación, de un espíritu recaudatorio de la administración, es normal que se entienda esto, porque la retención es lo que le va a permitir a ellos tener información del dinero que está cobrando cada uno y de esa manera que no se le escape a nadie. Entonces ellos difícilmente van a adoptar una solución donde no haya retención, por mucho que, salvo que venga el Supremo a decírselo, ¿no? O cambien la ley. Ellos van a intentar llevar pues la brasa a la sardina, a su sardina, ¿no? Hombre, siendo así, y si consideramos que no es un coste efectivo el de la retención, no me entiendan mal, yo sé que es un coste efectivo el articular la retención. Evidentemente nunca se habla de los costes indirectos de cumplir con los impuestos, pero son, si no tan importantes, también muy relevantes dentro de todo lo que es el cumplimiento normativo. Pues llevar la retención en una casuística como esta, me imagino lo que puede llegar a ser. Pero creo que el problema ya empieza a reducirse. Creo que ya se puede empezar a trabajar sobre una vía que, hombre, resuelve un poco una situación que es mucho peor.
La otra era mucho peor, la de entender que son dividendos y tengo que declarar por el ingreso sin considerar el gasto. Entonces, si esto es así, yo lo que planteaba es, oiga, en interrogante, ¿cabría la posibilidad de someterlo a la Dirección General de Tributos con un consenso dentro de los responsables de la Administración que me dé la fehaciencia de que no nos vamos a encontrar con equipos de inspección de distintas áreas de la isla o de distintas islas con distintos criterios, sino que ya sea, bueno, una cuestión de uniformidad y además que al ser vinculante permita ir con la seguridad jurídica que nos da la tranquilidad, por lo menos durante un tiempo, de que no vamos a tener que declarar por algo que no hemos declarado, pero no porque no hayamos querido, sino porque lo hemos entendido de manera distinta a como lo han entendido ellos. Porque además de esto, se están atreviendo a sancionar. O por lo pronto se están planteando querer sancionar. Y evidentemente esto sí que es carne de recursos, esto sí que es carne para plantear una defensa. Esto era todo el planteamiento. En esto había resumido yo toda la cuestión sobre la fiscalidad del agua, la polémica en la que nos estamos enfrentando, y a partir de ahora lo que le toca es un poco pues, participar en el debate, plantear cuestiones, y yo abierto a cualquier ayuda que pueda plantearles y que pueda favorecer a salir de una situación como esta que de verdad que cuanto menos es lamentable, ¿no? Muchas gracias.